¿Cómo estás, Alan? Gracias por atendernos también. Buenas tardes. Hola Milo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A vos, gracias por esperarnos. Sé que estuviste mientras charlábamos con el doctor Mondragón, que son colegas, porque ambos son integrantes del ICVA. El doctor es jefe de emergencias cardiovasculares del ICVA, es médico cardiólogo, también integrante de la Asociación Argentina de Cardiología y especialista en lípidos. ¿Qué significa Así ser es. especialista en lípidos? La lipidología es algo que tomó bastante auge recientemente, pero que existe hace mucho tiempo y de alguna manera es una subespecialidad no solo de la cardiología, sino también de la endocrinología o de los médicos clínicos, que aborda principalmente la temática de las enfermedades relacionadas al colesterol. Hay muchas, no solamente colesterol elevado, entonces es como una subdisciplina que se dedica al tratamiento específico de enfermedades del colesterol. Bien, perfecto. Dicho esto, empezamos. Colesterol alto. Ujú. ¿Hay algún síntoma? Sí. O sea, o solamente nos enteramos cuando hacemos el análisis. Es así, el colesterol es de por sí una molécula que necesitamos en nuestro cuerpo. La usamos para un montón de cosas, para generar hormonas, para las membranas celulares. El problema es cuando tenemos exceso de colesterol que empieza a depositarse en nuestras arterias. Ese depósito de colesterol en las arterias es lo que nos aumenta el riesgo de padecer ACV, infarto, isquemia de miembros inferiores, etc. Los síntomas aparecen cuando aparece la enfermedad, cuando aparece el infarto, cuando aparece el ACV. Antes de eso, durante todo el proceso de acumulación de placa, es una enfermedad silente, Claro. asintomática, y ahí está su peligro. Si no lo investigamos, si no hacemos prevención, nos vamos a encontrar con el problema cuando lleguemos al infarto, que es lo peor que nos puede pasar, es cuando fallamos en la prevención cuando nos pasa eso. Bueno, hablando de prevención, entiendo que los estudios de laboratorio son fundamentales porque es como la primera lectura que nos acerca. Ahí aparece el colesterol total, el LDL, el HDL, los triglicéridos. Lo tengo que leer porque no me lo acuerdo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el número que hay que mirar primero y por qué, doctor? Está buenísima esta pregunta porque es un tema de debate que venimos trayendo hace bastante tiempo. En tema colesterol, esa columnita que dice al costado en el colesterol total, que dice Sí, el rango, el valor óptimo y demás, sí. hay que ignorarla completamente. Ah, sí. Cuando Yo el tengo el paciente haga el 200 nivel puesto laboratorio, acá. Yo vengo bueno, el número olvídalo, 200, lo tengo puesto acá. borralo de tu cerebro, ignoralo completamente. Ah, sí, Te porque explico por dice qué. alto El riesgo. colesterol, no solo por eso, sino porque el colesterol total no importa tanto, lo que importa es cómo está distribuido ese colesterol. En Ok, qué lipoproteínas, el famoso HDL, LDL, esas cosas. El colesterol es el mismo. A veces hablamos de colesterol bueno, colesterol malo. Es una sobresimplificación de las cosas que en verdad es el mismo colesterol. ¿Qué pasa con el colesterol? El colesterol es grasa. ujú, La grasa necesita viajar por la sangre para ir a las diferentes partes del cuerpo, pero la sangre es principalmente agua. Entonces la grasa y el agua no se mezclan. Entonces, ¿cómo hace la grasa para ir por el cuerpo? Se envuelve con unas lipoproteínas, ¿sí? Son proteínas que transportan lípidos. Son bien, como un Uber, básicamente. Se sube el colesterol al Uber y lo lleva por los otros órganos, ¿sí? sí, Esas lipoproteínas son, por ejemplo, el LDL y el HDL que vemos en el laboratorio. ¿Sí? De hecho, LDL significa lipoproteína de baja densidad, HDL significa lipoproteína de alta densidad. bien, ¿Sí? ¿Qué importa esto? El HDL, ¿por qué decimos que es el bueno? Lo decimos porque el HDL lo que hace es sacar colesterol de las arterias y devolvérselo al hígado. Entonces, transporta el mismo colesterol, pero como lo saca de las arterias, está bastante demostrado que tener HDL elevado se asocia con menos riesgo de infarto. ¿Sí? ¿Qué pasa con el LDL? Hace lo contrario. El LDL se termina depositando en las arterias, ¿sí? O deposita colesterol en las arterias, sobre todo cuando está muy elevado, ¿sí? Por bien. un simple gradiente de concentración. En la arteria hay colesterol, en la pared no hay colesterol, pasa por una cuestión de corriente, si lo quieren llamar así. Entonces, cuando nosotros vemos el laboratorio, tenemos que ver cómo está distribuido. Porque vos por ahí tenés 220 de colesterol total, pero por ahí tenés 80 del HDL y colesterol LDL normal. Entonces, ese es un perfil lipídico que es saludable. No es un perfil lipídico patológico a pesar de tener 220 del total. Entonces, Bien. por eso está buenísimo que hayas traído esta pregunta porque es un tema que venimos luchando hace bastante, que desde la Sociedad de Lipidología, la Sociedad de Cardiología, que es sacar esos valores de referencia o por lo menos reformularlos de alguna manera que no presta tanta confusión. Sí, De la claro. misma manera, uno puede tener
200 y que el perfil sea sumamente patológico. Claro. Entonces, es muy importante ver la distinción y ahí es donde entramos los cardiólogos, los endocrinólogos, los lipidólogos, ¿sí? Entonces, porque incluso el objetivo de LDL que tiene que tener un paciente no es lo mismo para un paciente joven, sano, deportista, que para un diabético tabaquista que ha tenido un infarto. Clarísimo. Entonces, no podemos generalizar. Ahí venía mi pregunta siguiente. Hablas de las condiciones del paciente, pero yo te iba a preguntar por la edad. ¿Es igual a los 30 que a los 60 el criterio, doctor? Sí, o sea, la edad no nos suma demasiado en esto, sí lo que importa es el riesgo cardiovascular del paciente. La edad termina siendo un componente del riesgo cardiovascular, pero no es que hay un criterio de edad que modifica el riesgo. Si el riesgo cardiovascular del paciente es alto, nuestro objetivo de colesterol va a ser menor. Si el riesgo del paciente es bajo, podemos ser mucho más permisivos sin necesidad de ser más agresivos en bajarlo. Me quedé pensando mucho en cómo nos explicaste cómo leer los análisis. Yo tengo hecho unos hace muy poquito. Tengo ganas de analizarlo. Porque Lo claro, disecamos si querés, sin lo problema. podemos analizar en vivo. Yo creo que lo teníamos por acá. Los análisis, se ríe mi marido como diciendo, ¿cómo querés que lo ponga? Vamos a ver si lo podemos poner. Pero ¿sabes por qué lo quiero analizar? Dale, No lo dale. podemos poner al aire. Pero No básicamente pasa nada. porque el colesterol total a mí me daba 2,47. Y me dijeron, Ajá, listo, esto hay que medicarlo. ¿Sí? claro. Y no miré los otros resultados, que son los que vos estás nombrando, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí es donde a lo mejor hay que decir, no, pará, no era para medicar o sí era para medicar. El colesterol total Ajá. da 241, con lo cual yo dije, Bien, ¡ah! Arriba de te 200 esto es asustaste. terrible. Me Y voy a me infartar asusté. mañana. Bien. Claro, pero por ejemplo, ¿qué me dijiste? LDL da 158, por ejemplo. Y triglicéridos da 62. ¿Y cuál otro te tengo que dar? ¿El TSH? Y el HDL. Ya lo voy a encontrar. Esperame un segundito. HDL, HDL. ¿Dónde está el HDL? ¿En qué orden aparece? ¿En el hepatograma? Debería No. estar ahí cercano con el colesterol, debería estar ahí todo medido. Ujú. No lo estoy encontrando el Ahora, HDL. Bueno, igual, bien. Contame mientras lo tanto, otro yo ahora lo voy a importante, encontrar. si yo tomo ese valor de LDL aislado, te digo que es Sí. un valor elevado. Ajá. Ahora, eso no necesariamente significa que se tiene que medicar, ¿sí? Porque nosotros no medicamos valores de laboratorio, nosotros medicamos pacientes. Claro. Entonces, yo necesitaría hacerte una evaluación completa, ver si tenés placas en las carótidas, tenés placas en las femorales, ver un score de calcio, conocer tus antecedentes familiares, y en base a todo eso yo evalúo tu riesgo cardiovascular y veo si ese valor de LDL es adecuado o si debería ser más bajo. Y en ese Bien. caso sí entraría la medicación en juego. Ahí ¿Sí? estás Pero respondiendo es un una poco. evaluación completa. Claro, bueno, entonces le estás dando más sentido y de alguna manera dándole profundidad al debate, porque si, viste, si no es como que nos quedamos en medicamos o no el colesterol tomando un último valor. Y vos claramente nos estás explicando cómo en realidad hay que evaluarlo de manera más integral. Totalmente, o sea, la medicación para el colesterol es medicación excelente, y si querés nos metemos en este tema que es importante, porque hay mucho miedo a las estatinas, por ejemplo, Sí, y es un miedo infundado. rumba. Son drogas, son drogas fantásticas que bajan activamente el riesgo cardiovascular, bajan el riesgo de muerte cardiovascular, el riesgo de ACV, el riesgo de infarto. Entonces, cuando están bien implementadas, cuando están bien seleccionados los pacientes, son drogas excelentes. Bien. Lo importante es seleccionar bien al paciente y después seleccionar adecuadamente la droga que vamos a usar. ¿Sí? Ahora, doctor, ¿y si las Eh, tomamos, si no había que tomarlas o no era en realidad lo indicado, también pueden ser contraproducentes? Siempre hay balances. Por ejemplo, toda droga tiene la potencialidad de beneficio y la potencialidad de efectos adversos. El no tomar una medicación también tiene su potencialidad de beneficios y de efectos adversos. Entonces, el no tomar algo también puede aumentar nuestro riesgo de un infarto, por ejemplo, si estaba bien indicada la droga y no la tomamos. Bien. Ahora, si nosotros no teníamos indicación de tomarlo y la tomamos, pueden pasar dos cosas. O que obtengamos un beneficio que no sabíamos que íbamos a tener, o puede que aparezca algún efecto adverso de la droga, que era una droga que el doctor Mondragón lo dijo muy claro con la aspirina. Sí. Si no tenemos indicación de aspirina y la tomamos y después tenemos una hemorragia digestiva, es para qué tomamos la aspirina, Tal si cual. no nos daba beneficio y nos dio riesgo. Por eso es importante esto de seleccionar adecuadamente a los pacientes, me parece. Bien, entonces cuando tenemos colesterol tendríamos que hablar con alguien que tenga la especialidad como usted y que realmente nos pueda Absolutamente. estudiar de manera completa para poder decidir, ¿no? Yo recomiendo bastante estar en contra del doctor Google y de ir a ver un especialista
Qué Que desastre no que hace falta hacemos. necesariamente que sea un lipidólogo, puede ser un cardiólogo, un clínico, un endocrinólogo, alguien que esté en tema colesterol y que pueda interpretar esos valores en el contexto del paciente. Bien, Interpretar valores aislados en una hoja no es correcto y no nos va a llevar a tomar las mejores decisiones. Como bien, decía antes, no medicamos números en una hoja, medicamos pacientes o tratamos pacientes. A veces eso requiere medicación, a veces no. clarísimo. Doctor, hay gente que come bien, tiene buenos hábitos, muy saludables, y tiene colesterol igual. ¿Tiene que ver con algo hereditario? Y si es así, ¿se puede modificar esto con tratamiento? Está buenísima también la pregunta. Y permitime sumarme un poquito, vos le preguntaste en un momento al doctor Mondragón sobre cuáles eran los factores de riesgo más peligrosos, Sí, por y él favor. mencionó correctamente tabaquismo, diabetes. Me gustaría sumar dos más que a veces pasan desapercibidos y que pueden contribuir fuertemente a nuestro riesgo cardiovascular y que tal vez uno dice, pero yo era sano, no tenía nada y tuve un infarto. Ejemplo, apneas del sueño aumentan activamente el riesgo cardiovascular. Y por otro lado, las enfermedades inflamatorias, como por ejemplo la psoriasis. La psoriasis uno a veces lo toma como una enfermedad estética de la piel, y en cambio es una enfermedad que genera una inflamación sistémica en el cuerpo y está demostradísimo que aumenta el riesgo cardiovascular. De hecho, es un factor reconocido por la Sociedad Europea de Cardiología, la americana, la argentina, por todos. Entonces, muchas veces hay factores que sí podemos explicar, pero que no están muy difundidos a nivel de la población. Muy Entonces, importante esto último, importante por sí. ese lado. Sí, la Y verdad que después, sí. hablando de Sí, la genética tiene un rol fundamental en nuestro riesgo cardiovascular, por eso una de las cosas que preguntamos siempre es si hay antecedentes familiares de infartos jóvenes, ACV jóvenes, porque eso genera en nosotros un aumento mayor de riesgo. Y después, hablando de colesterol puntualmente, tal vez habrán escuchado de la lipoproteína A. No sé si lo tienen en el radar. ujú, La lipoproteína A es muy parecida al que llamamos colesterol malo, que es el LDL, pero además de depositarse en las arterias, genera más inflamación, más trombosis y por lo tanto con todo este combo más riesgo de infarto, y tiene la particularidad que es 100% genética. Tiene cero relación con nuestra alimentación, con la actividad física, con la medicación que tomamos. Es totalmente genética determinada por nuestro ADN desde los 5 años de vida. Entonces, ahora está empezando a medirse mucho más, pero como es un factor que tomó auge o relevancia en los últimos años, muchos pacientes no saben que la tienen elevada. Y nos pasa mucho, pacientes jóvenes, deportistas sanos, que por ahí tienen una historia de infartos jóvenes en la familia y por ahí a los 40 años debutan con un infarto. Dicen, ¿por qué? Tengo el colesterol bien, no fumo, hago deporte, le medimos la LPA 600. ¿y eso Entonces, se puede medicar, doctor? ¿Detectado a tiempo? ¿Se trata? todavía no, pero falta poco. O sea, la Ah, bien. lipoproteína, al ser genética, hoy todavía no hay fármacos disponibles para bajarla. Lo que sí está demostrado es que si conocemos que la lipoproteína está elevada, medicar o tratar y bajar el riesgo cardiovascular general del paciente baja el impacto de la lipoproteína. Y después hay 5 drogas que están en desarrollo y en estudio, las cuales la primera probablemente se publique a fines de este año y empiece a difundirse, que bajan en un 90% ese valor de lipoproteína. Bien. Doctor, me lleva a pensar en los estudios genéticos, esto que nos acabas de contar, ¿no? Esta detección. Sí. ¿Es realmente, aporta el estudio genético, por ejemplo, en materia cardiovascular o en todas las derivaciones que hay de las enfermedades a partir del corazón? ¿Hacerse un estudio genético, por ejemplo, para entender cómo estamos, de dónde venimos y hacia dónde podríamos ir? Dentro de la cardiología hay algunas especialidades donde te diría absolutamente sí. Por Ujú, ejemplo, las miocardiopatías, que son las enfermedades congénitas de la fuerza del corazón, por ejemplo, de la estructura del corazón, tienen una base genética muy fuerte y altamente identificable. Y como son muy hereditarias, en ese caso el test genético es fundamental. ¿Qué pasa con el colesterol y el test genético? En muchos casos está indicado, pero hay ciertas patologías como la hipercolesterolemia familiar que tienen una clara mutación genética y que eso aparece en uno de cada 250 pacientes. O sea, es relativamente frecuente, pero no tanto. Ahora, hay muchas personas que tienen una predisposición genética a tener colesterol alto, pero no es un gen afectado, son múltiples. Son pequeñas mutaciones de múltiples genes. Y hoy por hoy los test genéticos poligénicos, o sea, los que buscan las mutaciones de muchos genes, en colesterol no son tan buenos.
Entonces, cuando queremos buscar un gen puntual en un paciente que creemos que tiene alto riesgo de una dislipidemia genética, el test genético es clave. Bien. Cuando creemos que es un colesterol por predisposición, pero que no hay algo familiar, hereditario, genético, ahí pierde un poco de rol, por lo menos todavía, en lo que es la genética en lípidos. Bien. Doctor, tengo algunas preguntas que fueron dejando la gente durante estas horas que sabía que íbamos a hablar de este tema. Una tiene que ver con el estrés y el colesterol, si aparecen vinculados también o si puede ser una causa, me preguntan, para que se lo traslade a usted de un colesterol alto, por Sí. ejemplo, el estrés como tal. Es un mito Es muy mito. difundido Ah, que es mito. Sí, o sea, el estrés no eleva, por lo menos no demasiado, los niveles de colesterol. El estrés puede elevar el cortisol, elevar el cortisol puede hacer que se eleve un poquito el nivel de colesterol y sobre todo que ese colesterol esté inflamado, que ese es como el de mayor riesgo. Pero no es una causa extremadamente clara. Sí, la combinación de colesterol y estrés aumenta mucho el riesgo cardiovascular, eso sin lugar a dudas. bien. Otra de las preguntas tiene que ver con el huevo. Viste que en una época el huevo era diabólico para el colesterol. Hoy por hoy todo el mundo Sí. come huevos, muchos huevos por día. O sea, ¿cómo fue que de golpe de diabólico pasó a ser el mejor alimento del mundo? Me preguntan también. Sí, siempre la respuesta está fuera de los extremos, ¿no? O sea, Claro, ni es diabólico ni es el mejor alimento del mundo. Es una excelente fuente de proteína, tiene grasas que son bastante saludables, pero como todo en lo que es alimentación, depende de la cantidad y la moderación con que uno lo consume. Si uno bien, consume 10 huevos al día y no hace ejercicio, probablemente el resultado sea malo. Si uno consume 4 huevos al día, sobre todo claras, no tanto yema, y hace ejercicio, es una excelente fuente de proteína. bien. Entonces, siempre depende del contexto, eso es lo importante. Si lo Pero come ya lo frito es des... una cosa, si lo come Sí, duro es otra. claro, pero digo, ya lo desvinculamos del colesterol en sí, como en una época que se decía produce colesterol. O sea, tiene grasa, sobre todo la yema, es una grasa que en la mayor parte es saludable, sobre todo si se consume crudo y no frito. Eh, y como todas las grasas puede contribuir a nuestro nivel de colesterol general. Pero ¿qué pasa? Con nuestro colesterol malo, el 80% es genético. Claro, El 20% tiene que ver con hábitos y con alimentos. Entonces, si obviamente uno come hamburguesa, pizza, pastas y demás todos los días, va a tener lo mayor. terminas de subir. Claro, comerte un huevo y una yema no te va a aumentar 200 puntos el colesterol. Bien. Y eso también es importante desmitificarlo. Hay otra persona, otra paciente que dice que a ella le indicaron medicación para el colesterol, pero que prefiere no tomarla porque no la tolera bien y que prefiere hacer actividad física o comer más saludable. ¿Esta decisión es acertada si tuviste una indicación de medicación? Siempre por eso es importante individualizar al paciente. Hay pacientes donde la indicación de medicación es clara, en donde la actividad física y la alimentación son fundamentales siempre, pero que no siempre alcanzan para cumplir los objetivos de colesterol que necesitamos de un paciente. Un paciente que tuvo un infarto, por ejemplo, que tenemos que ser muy estrictos con su nivel de colesterol, obviamente vamos a incentivarlo a cada actividad física y coma saludable. Es fundamental para su salud cardiovascular, pero no va a alcanzar los objetivos terapéuticos que tiene sin medicación. La medicación puede traer intolerancia y efectos adversos. Eso no significa que hay que dejarla. Hay que volver a la consulta y ver qué alternativas hay. Tenemos un montón de arsenal terapéutico de diferentes tipos de medicación que bajan el colesterol y que todas se toleran de forma distinta. Entonces, de que no toleres una droga no implica que vayas a no tolerar las otras 6, 8 que tenemos disponibles. Entonces, fundamental no dejarlo, no abandonarlo, sino consultar y decir, esta medicación me cayó mal, ¿qué alternativas hay? Y Bien. participar en esa conversación. Doctor, antes de despedirte, bueno, en lo personal me impactó mucho esto de aprender a leer. No deberíamos hacerlo nosotros, sino el médico, el cardiólogo, el clínico, el especialista en lípidos, pero de aprender a leer los análisis de laboratorio, porque realmente nadie, hasta ahora yo nunca había escuchado. Para mí el valor de referencia era lo que nos establecía cómo Ese estábamos. es un problema, sí, tal cual. Pero lo cual me parece un dato revelador, es decir, como un punto de partida, no tomarnos ni tomar solo un dato, sino buscar que quien nos interprete correctamente el estudio de laboratorio y nos dé una devolución correcta, digamos. Eso me pareció algo muy interesante entre las cosas que contaste. Y en el mismo sentido que le pregunté al doctor Mondragón, preguntarte a vos, respecto de tu especialidad, cuáles son las cosas que han evolucionado, que te han sorprendido especialmente, o aquellas cosas que están en evolución para el abordaje de tu especialidad.
Para mí algo que es fundamental, que algo tocó el doctor Mondragón al principio Sí, cuando estuvo hablando él, que es lo que llamamos prevención primordial, que es algo que se está haciendo mucho foco ahora. Nosotros siempre hablábamos de prevención primaria, que son los pacientes que todavía no tuvieron un evento, y después prevención secundaria, en los que ya tuvieron un evento como el infarto o una ACV. Y hay una corriente muy interesante ahora que le está llevando sobre todo Valentín Fuster, que es un cardiólogo muy, muy conocido, que está en Nueva York, pero él es español. Tiene libros enormes y ha participado desde Plaza Sésamo hasta todos los programas de televisión que se te ocurra de Estados Unidos. Y él habla de prevención primordial, que es empezar desde la niñez, desde la primera infancia. Y no significa medicar a los niños, significa incentivar el ejercicio, incentivar la alimentación saludable, incentivar conductas saludables desde la niñez. Y eso, si empezamos desde jóvenes, va a reducir ampliamente la chance de que aparezcan patologías cuando son más grandes. Entonces, eso para mí es de las movidas, porque obviamente hay un montón de drogas nuevas, un montón de exámenes nuevos, diagnósticos nuevos. Es abrumador la cantidad de desarrollos farmacológicos nuevos que hay. Pero si me pedís que me concentre en una cosa que para mí va a cambiar la cardiología de acá a los próximos 30, 40, 50 años, es enfocarnos en la prevención desde que son chicos, desde que son niños, infantes, y incentivar a las familias a que traten de buscar la prevención cardiovascular desde la primera infancia. Actividad física, alimentación saludable, y no significa que no pueden ir al cumpleaños y comerse una pizzeta, sino que, porque eso también a veces se lleva mucho al extremo, pero sí tener en cuenta que los hábitos que creamos en los niños y los que les mostramos nosotros como adultos que hacemos, son los que después ellos van a hacer de grandes. Entonces eso es fundamental, claro. y realmente lo es, ¿eh? Realmente lo es. Me quedo con esto último que dijiste, que es volver a las fuentes y a lo más esencial, porque a partir de ahí cuidas todo lo que viene y prevenís un montón de enfermedades crónicas precisamente que le cambian la vida a una persona. Alan, gracias por tu tiempo, por tu dedicación en este espacio, Entonces, por tu especialidad, que también es muy importante, por todo lo que nos enseñaste hoy. Seguramente vamos a volver a charlar. muchísimas gracias por la invitación. Cuando quieras, más que disponible.